Bien, hermano, damos gracias a Dios por la lectura de la palabra que nos ha ayudado en esta tarde el hermano Arturo. Quiero que se mantengan ahí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y hemos titulado el sermón en esta tarde, Llamados a la intimidad. Llamados a la intimidad. Y creo que llamados a la intimidad con Dios es algo que todos deberíamos estar buscando, todos deberíamos procurar, y creo que es algo bien hermoso y algo bien disfrutable. La enseñanza en esta tarde que quiero compartir con ustedes es que el camino más corto a la presencia de Dios es a través de la intimidad con Dios. El camino más corto para encontrarnos con Dios es a través de la intimidad, porque muchas veces creemos que el camino más corto para encontrarnos con Dios es la religión. Otras veces pensamos que el camino más corto para encontrarnos con Dios es quizás pagar una ofrenda, o hacer un compromiso, o hacer una promesa. Pero realmente el camino más corto a la presencia de Dios es la intimidad con Dios. Es aprender a tener intimidad con Dios. Una de las cosas que quiero compartir en esta tarde son 3 labores imprescindibles cuando vas a tomar el corto camino hacia la presencia de Dios. Y estamos hoy acá en Jeremías capítulo 9 y 10. Son 2 capítulos del libro de Jeremías que son muy hermosos. Y quiero que ustedes estén aquí porque quiero compartirles algunas cosas. Por ejemplo, este capítulo 10 es el capítulo que habla sobre los ídolos. Viste que hay gente que tiene dioses y tiene una piedra o tiene una estatua o tiene su fe depositada en algún tipo de ídolo. Si vas al capítulo 10, tienes ahí lo que significa para Dios eso. Por ejemplo, en el capítulo 10 dice en el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Fíjate que hay pueblos como el mío, por ejemplo, que hace una peregrinación cada año a un ídolo, que le llaman Lázaro. Y toda Cuba se vuelca a la idolatría una vez al año y todos van en camino tratando de pagar votos, promesas y cosas hasta donde está el ídolo. Algo parecido sucede en México con la Virgen de Guadalupe, pero dice la Biblia, todo eso es vanidad. Y refiriéndose a los ídolos dice, leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Y no le tengas temor, ni le tengas ningún miedo, porque ellos no pueden hacer ni bien ni mal, dice la Biblia. Así que el día que te encuentras con alguien que tiene esta situación, le puedes regalar ese pasaje para que entienda realmente dónde está poniendo su confianza. En el capítulo 9 y 10 de Jeremías, nos encontramos a Jeremías en el contexto al cual le está hablando a los reyes de Israel. Y tenemos que entender que Jeremías tuvo un ministerio largo. Estuvo con el rey Josías, a quien él nunca tuvo que llamar la atención, pero sí le habló en duros términos a profetas, a sacerdotes y al menos a otros reyes de Israel. Dice la Biblia que al menos Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías fueron 4 reyes de Israel que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando la Biblia se refiere a esta expresión de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, se refiere básicamente a la idolatría. O sea, ellos se entregaban con facilidad a la idolatría, cosa que Josías tuvo que reprender en su tiempo. Así que
en esta tarde nosotros vamos a hablar de el camino más corto a la intimidad con Dios, y lo vamos a hacer a través del libro de Jeremías, con un Jeremías que más que otra cosa quiere alertar con palabras propias de Dios. Si lees ahí el versículo 23 y 24 del capítulo 9, dice de esta manera: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en la riqueza. Y el primer elemento que nosotros queremos mencionar es que para llegar a la presencia de Dios, el primer elemento que tienes que vigilar es que tienes que quitar la mirada de falsas fuentes de satisfacción personal. Y yo creo que aquí Jeremías hace algo muy interesante, describe tres cosas que hacen los hombres, tres elementos que presumen los corazones de los hombres. El primer elemento, mírenlo ahí, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no presumas de valiente, tampoco te alabes por tus riquezas. Y cuando nosotros hacemos un panorama, vemos en un panorama a la persona o al género humano, nos damos cuenta que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida nos llama la atención algo de esto que está mencionando Jeremías. Y se puede convertir en un motivo de una satisfacción personal. Y la búsqueda de estas cosas se pueden convertir en algo que estorba tu intimidad con Dios. El primero, la sabiduría, buscar la sabiduría de una manera que se aleje de Dios, o alabarte por tu fuerza y por tu valentía, o quizás pensar que la satisfacción te la pueden dar las riquezas obtenidas y dedicar tu vida a esta situación. Yo creo que te puede meter en un problema de idolatría. Y la idolatría no es otra cosa que tener un estorbo entre tú y Dios. Eso es idolatría. Algo que empaña la imagen de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de idolatría, generalmente creemos que los cristianos no somos idólatras. Creemos que los cristianos no somos gente que la idolatría es algo que los afecta, porque cuando pensamos en los idólatras, pensamos en gente, por ejemplo, que tiene una estatua en su casa o que hace algunos rituales, pero no nos damos cuenta que los cristianos somos idólatras si nosotros descuidamos lo que Dios enseña en su palabra. Porque si nosotros fuéramos hoy a designar un ídolo importante en el cristiano, tendríamos que señalar a Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque Dios muchas veces es inventado por nuestra imaginación, muchas veces sostenido por nuestros propios criterios. En muchas ocasiones Dios es asumido de una manera distinta a lo que enseña la Biblia. Y cuando hablamos de Dios, aunque mencionamos el mismo nombre para todos y estamos bajo el mismo techo, no tiene el mismo poder para todos en la mente de todos, no tiene el mismo alcance para todos, no tiene la misma importancia para todos, ni tan siquiera tenemos el mismo respeto todos hacia Dios de la manera que Él lo merece. Y muchas veces los cristianos andamos por el mundo adorando un falso Dios. Y le podemos llamar Jehová, le podemos llamar Adón, le puedes llamar Cristo, le puedes llamar como tú quieras. Pero si estás alejado de lo que la Biblia enseña, si no respetas lo que la Biblia dice, y si realmente no estás nutrido y alimentado con la palabra de Dios, ese Dios que tú adoras, llámese Jehová, llámese Adón, llámese Cristo, como quieras llamarlo, es totalmente distinto a lo que la Biblia enseña, por lo cual no es ni remotamente el Dios verdadero. Por eso es que necesitamos reevaluar todos los días quién es Dios, qué es Dios para nosotros, y empezar a confrontarlo con nuestras ideas
que nosotros tenemos de Dios. Por ejemplo, hay sectores del evangelicalismo, hay sectores de los evangélicos que creen que Dios no tiene todo el poder. Creen que la salvación está en las manos de los hombres. Sí, Dios es el que salva por la fe, pero los hombres son los que deciden cuándo van a ser salvos. Y eso la Biblia no lo enseña. Todo el que crea que Dios es ese, que le permite al hombre ser salvo cuando Él quiere y cuando Él lo desee, está adorando a un falso Dios. Porque a mí lo que la Biblia me enseña es que la salvación es de Jehová y que Dios es el que llama a la salvación. Y que además nadie puede ser salvo ni cristiano ni puede adorar a Dios si Dios primero no lo levanta a los muertos, porque estamos muertos en delitos y pecados. También nos encontramos, por ejemplo, el caso del catolicismo, que hablan de Dios, mencionan a Cristo, inclusive leen la Biblia, pero mientras los 10 mandamientos dicen no te harás falsos dioses, no te harás imagen y otras cosas, bueno, pues ellos tienen imagen y ellos buscan una justificación para tenerla ahí y no pasa nada. Entonces yo me doy cuenta que sí, ok, se habla de Dios y se menciona el nombre Cristo y todo eso, pero detrás de esa opinión realmente no está Dios. Lo mismo sucede con el mormonismo, como yo les decía el viernes. Están los mormones que dicen, bueno, yo soy cristiano, y mira qué llamativo, porque dice, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y eso es una cosa que enamora. Porque tú dices, bueno, estamos en los últimos días, increíble, nos hace falta resolver este asunto. La iglesia de Jesucristo, no hay nada más claro bíblicamente de que la iglesia es de Jesucristo, pero además son los santos, súper llamativo porque la Biblia habla de los santos, de la santidad. Entonces tú te entregas al mormonismo y de pronto descubres que para el mormón Jesús es uno de muchos dioses que existen, hasta el punto en que tú puedes ser Dios en un momento de tu vida. Por lo cual me enseña que aunque nosotros acá hablamos de Dios y predicamos a Jesús, tenemos que hacer un énfasis en la Biblia, porque ustedes y yo tenemos una idea de Dios que tiene que ser diariamente confrontada con la Escritura, porque muchas veces nuestro proceder, nuestra opinión, nuestra manera de pensar niega a Dios. Y si nos preguntan cuál es nuestro Dios, decimos Jehová, decimos Cristo. Y si nos preguntan cómo es la salvación es por la fe. Pero realmente muchos de nosotros andamos en búsqueda de algo más que la salvación. Andamos en búsqueda de ser reconocidos en lo que es la inteligencia o la sabiduría, o ser reconocido en lo que es el poder económico o tener algún otro tipo de fuente de satisfacción, cuando en realidad eso es muy temporal, porque la Biblia enseña que todo eso se queda en este lugar. Por eso, si vas al versículo 23, dice que no te alabes en estas cosas. Te voy a dar 3 ejemplos bíblicos de estas realidades. Por ejemplo, David y Goliat son el mejor ejemplo de que la fuerza no es precisamente lo más importante en una persona. ¿Por qué? Porque ahí estaba Goliat, que en fuerza era superior a David. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Que Goliat no tenía a Dios, pero David sí tenía a Dios. Entonces, la fuerza estaba de un lado, él se alababa en la fuerza, Goliat, pero olvidó la presencia de Dios. Y al olvidar a Dios, entonces la fuerza no le valió de nada. Y es probable que tú tengas fuerza ahora y pienses que la necesidad que tú tienes de arrepentirte o de la necesidad que tú tienes de obedecer y pienses que la necesidad que tú tienes de ser constante la puedes dejar para después, porque tú estás tan fuerte, tú estás tan saludable que siempre hay tiempo para hacer las cosas bien. Mejor ahora me permito hacer las cosas un poquito mal y después hago las cosas bien. Pero te voy a repetir lo que la Biblia enseña.
no sabemos cuál es nuestro día final, no sabemos cuál es nuestro último momento, mejor es estar en manos de Dios. Segundo ejemplo, Job. Job es el mejor ejemplo de que la riqueza no lo es todo en la vida. La búsqueda de la riqueza. Yo tengo aquí un escrito que se lo oí al presidente de... Yo estaba leyendo, y yo leo cosas que hay veces me llaman la atención. Y estaba viendo al presidente de Uruguay una vez, cuando era presidente de Uruguay, y él dijo algo como esto. Y él no es una persona cristiana, pero dijo una cosa que me llamó la atención. Dice, hoy en día vivimos en una de las épocas donde la gente es más infeliz. Nunca en ningún momento de la historia ha habido tanta gente con insatisfacción, tristeza, decepción, depresión. Esto se ha convertido en una epidemia, dice este hombre. Dice, cada vez hay más personas insatisfechas familiarmente. Cada vez hay más personas tomando pastillas para dormir, cada vez hay más personas estresadas, con síndromes irreversibles de problemas de los nervios. Cada vez más la gente toma el camino de la cirugía estética para convertirla en una herramienta que llene los estándares de felicidad. Cada vez hay más turnos de psiquiatra, de psicólogo, cada vez la gente se siente más inadaptada, desenfocada y ajena. Dijo, cada vez vivimos a mayor velocidad. Vivimos a la carrera, no nos alcanza el tiempo para producir todo lo que creemos que nos puede traer felicidad. Ya no nos alcanza con habernos amenazado a nosotros mismos con la bomba atómica. Ahora hemos creado la inteligencia artificial para amenazarnos mucho más. No nos damos cuenta que hoy la gente es más débil, más frágil, más dependiente. Andan en un callejón sin salida. Se sigue escapando el tiempo. Nuestra existencia se sigue terminando y para comenzar, no entienden qué es lo trascendental y fundamental de sus vidas. Él dijo eso. Y cuando yo estaba oyendo hay veces oigo discursos de los presidentes y cosas así, y cuando yo oí eso yo dije, wow, qué interesante. A lo mejor para él lo más trascendental es buscar la paz y todas las cosas que ustedes saben que dice la gente que no es cristiana, pero para mí lo más trascendental es encontrar a Dios. Es encontrar a Dios. Y yo creo que tenemos que caminar ese camino que muchas veces no lo hemos ni visto, que es el camino a la intimidad con Dios. Y tenemos que dejar a un lado las cosas que en este mundo creemos que nos pueden traer la satisfacción y empezar a encontrar en Dios la satisfacción. Es una trampa para mí. Muchas veces, y ya les digo, estos sermones yo los hago para mí y por eso los comparto con ustedes. Pero muchas veces, con tanto que estudio y hablo y demás, cuando era más joven, yo me quejaba con Maidita y yo le decía, estoy en un seminario donde hay una persona que se lleva todo el crédito de lo que yo hago. Yo hago cosas increíbles, pero lo aplauden a él. Y a mí no me aplauden. Y yo me sentía mal por eso. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me pasaba y yo me sentía mal con eso. Ahorita me dijo, pero ¿para quién lo haces? ¿Para que te reconozcan a ti o para la gloria de Dios? Y yo, que soy pecaminoso y quiero decírselo, le dije, yo lo hago para mí, para que me reconozcan a mí. Porque yo quiero que cuando yo entre, yo era profesor del seminario, cuando entre por el seminario con mi maletín y mi corbata, todo el mundo se quita el sombrero y diga, ahí viene un hombre sabio. Este lo sabe todo. Fíjate qué tontería, ¿no? Ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, cómo el género humano es tan horrible que le roba la gloria a Dios porque quiere ser reconocido. Les quiero decir algo. En Cuba también yo busqué la comodidad. Como yo era tan sabio, me entré en un seminario donde me daban un dinero tremendo por dar clase. En una noche, para que ustedes tengan la idea en Cuba, que aquello es horrible, en una noche
compré todos los muebles de la casa nuevos. Es más, yo le decía a Maidita, no, que el ventilador, bota el ventilador. ¿Qué tiempo tiene? 3 meses, bótalo. Compra uno nuevo. ¿Cierto o no? ¿Es verdad o mentira? ¿Cómo es, Rafa? No, ese es el problema. Empecé a crearme un imperio falso y empecé a acomodar. Yo era el pastor que tenía aire acondicionado donde la gente se estaba muriendo de calor. Pero no es eso, es que la gente me celebraba y me aplaudía esa barbaridad. Sí, oye, qué bueno. No, ellos se estaban muriendo de calor y decían, pero qué bueno que el pastor estaba con aire acondicionado. Que amamos al pastor que anda con su aire acondicionado. Qué horrible persona, ¿eh? Qué horrible. Hoy soy orgullosamente dueño de una licuadora y voy por más. Porque aquello lo perdí todo, lo dejé todo. Dios me lo quitó todo. Me trajo a este país, pero ya pienso distinto. Porque ya hice mi primer viaje hacia lo desconocido. Me queda uno, que es a la presencia de Dios. Y ya sé que nada me puedo llevar. Y como sé que nada me puedo llevar, ya no me ocupo. Me ocupo en sentirme mejor en vez de guardar más. Entonces hoy soy orgullosamente, se los digo, dueño de una licuadora que tiene ya como alrededor de 5 años y voy por más. No me interesa más. ¿Qué te quiero decir con esto? Administra el tiempo que tienes. Porque los tiempos son malos y los tiempos se están terminando. Y no va a durar para siempre la misericordia de Dios. Va a llegar el juicio. Y no te quiero asustar. Te quiero alertar. Estamos en un momento donde hay que buscar a Dios. Y empezar a dejar las fuentes de satisfacciones temporales a un lado y empezar a agarrarle el gusto de encontrarme con Dios. Porque además, si soy cristiano, es lo que voy a hacer por la eternidad. No sea que en la eternidad extrañes la licuadora. Mejor te aconsejo que busques a Dios. Tercero, Salomón. ¿Viste? El hombre más sabio de la tierra. ¡Qué gran sabiduría! Pero ¿sabes qué sucedió con Salomón? Fue tan sabio que encontró la manera de crear paz alrededor de él. ¿Sabes cómo lo hizo? Se empezó a casar con todas las mujeres que tenía alrededor. ¿Sabes cómo terminó? Terminó idólatra. Terminó adorando dioses falsos, permitiendo dioses falsos en el reino de Dios. Por eso te digo que quites tu mirada de falsas satisfacciones personales. Es bueno buscar la sabiduría, es bueno aprender. ¿Qué? Gloria al Señor. Es bueno estar económicamente bien, es buenísimo. Es además bueno, como dice acá la palabra, tener valentía y tener fuerzas y estar saludable, es buenísimo. Pero lo mejor de todo es acortar el camino entre Dios y yo. Y te quiero ser franco. Y me quiero ser franco. Muchas veces mi desobediencia aleja ese camino. Muchas veces mi corazón se aparta de ese camino. Mi corazón se deja enamorar por satisfacciones personales que pronto van a terminar. Y descuido lo más importante, que es encontrarme con Dios. Segunda labor que quiero compartir. Mira lo que dice el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia,
en la tierra, porque estas cosas quiero. Bueno, aquí hay dos cosas importantes que sí son algo que agrada a Dios y que nos ayudaría a acercarnos a Él, y es entregar mi corazón a entender a Dios. Fíjense que lo dice el versículo 24, alábate en esto, en entenderme. Bueno, entender a Dios no ocurre si no nos acercamos a la clara voz de Dios, que es la palabra de Dios. Entender el significado y entender a Dios significaba en el Antiguo Testamento entender el significado de los sacrificios, de los rituales. Y te voy a decir, en última instancia, lo que nos aleja de Dios es que no lo entendemos. No lo entendemos. Y yo creo que en un punto fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios proveyó de sacrificios y de rituales para tener comunión con el pueblo, pero ellos no entendieron cuál era el significado. Se creyeron que con practicar esos rituales ya era suficiente, pero no entendieron que el significado de esos rituales era espiritual. Por eso no quiero que trates la iglesia como un ritual. Por eso quiero que acabes de entender a Dios y comprender que nos trae a este lugar para tener comunión con nosotros, para comenzar a tener una comunión que va a durar por toda nuestra vida y que va a durar por la eternidad. Entender a Dios hoy en día es un desafío grande. Hay gente que quiere entender a Dios a través de programas, de culturas, de opiniones, pero solo se puede entender a Dios a través de su voluntad. Y hay un filtro para eso. Y el filtro es este. 3 preguntas tengo que hacerme si quiero entender a Dios y quiero saber si Dios está diciendo algo que es para mí. 3 preguntas. Lo primero, ¿lo que estoy escuchando se alinea con las Escrituras? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que estoy escuchando es realmente concuerda con las Escrituras. Segundo, lo que escucho es coherente con el carácter de Dios. Lo que hago es coherente con el carácter de Dios. Y lo tercero, lo que escucho le agrada a Dios. Ahora llévalo al plano de lo que hago. Lo que hago se alinea con las Escrituras. Lo que hago glorifica a Dios. Lo que hago está relacionado con el carácter de Dios. Cuando yo blasfemo y digo maldiciones, de esa manera yo glorifico a Dios y estoy relacionado con el carácter de Dios. Es algo que encuentro en las Escrituras, porque muchas veces veo que mi comportamiento no está dentro de las Escrituras, o al menos no es la parte buena, ¿eh? Y eso es lo malo. Y eso es lo malo. Tenemos que entender a Dios. Tenemos que entender qué significa Jesús. Porque ellos no entendieron que los sacrificios no eran suficientes para mantener el perdón que Dios les iba a dar. Ellos no entendieron que esos sacrificios estaban de alguna manera señalando a Jesús, al Mesías, al prometido. Ellos no lo entendieron. Y es probable que hoy en día todavía estemos en este lugar, todavía no entendamos a Dios y creamos que esto va de religión o de ritual que hacemos el domingo, o de que leemos una cosa y practicamos otra, o que escuchamos una cosa y decimos otra, y eso nos está alejando de Dios y nos aleja. Y dice la Biblia, no podemos gloriarnos en que tenemos fuerza, no podemos gloriarnos en que somos prósperos económicamente, no podemos gloriarnos en que somos sabios. Si en algo pudiéramos gloriarnos, debería ser en entender a Dios. Y es muy difícil que una mente como la nuestra y una vida pecaminosa como la nuestra pueda entender a Dios. Para poder entender a Dios necesitamos
el próximo paso. Fíjate lo que dice ahí la Biblia. Alábate en entenderme y en qué más. Y en conocerme. Conocer a Dios significa tener una relación con Él. Y te voy a decir, una cosa lleva a la otra. Cuanto más relación tengas con Jesús, más comprensión de la Escritura vas a tener. Mientras más alejado estás de Jesús, menos comprensión de la Escritura vas a tener. Mientras más te acerques a Jesús, la voz del Espíritu Santo va a ser más oíble, más notable, más sensible en tu corazón. Cuanto más te alejes de Jesús, menos tendrás exposición a la voz de Dios. Quiero citarte algunos pasajes que nos pueden ayudar en acortar este camino para encontrarnos con Dios. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer a Cristo debe ser la meta principal de nuestra vida, porque Él nos revela el carácter del Padre. Así que, básicamente, aplicando los principios espirituales de este pasaje a nosotros, tendríamos que decir de esta manera, no quiero ninguna otra satisfacción que no sea en entender a Dios y conocer a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuánto conocemos a Jesús? Porque yo no te estoy hablando acá de saber lo que Jesús hace. Ya sabemos lo que Jesús hace. Ya leemos el Evangelio y sabemos lo que Jesús hace. Lo que dice el Evangelio que Jesús hace. Acá lo importante es, ¿has podido experimentar lo que Jesús hace en tu corazón? ¿Has podido ver con tus ojos lo que Jesús hace en tu familia? ¿En tu mente? Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocerle a Él y a su Padre. Dice Juan 17:3, y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y quiero decirte algo, esa palabra conocer es una palabra súper interesante, porque esa es una palabra que desde el Antiguo al Nuevo Testamento está sufriendo cambios y transformaciones. En el principio significaba relación entre dos personas de índole íntima, sexual, y fue creciendo el concepto de esa palabra y ahora mismo significa una relación íntima y personal con Dios, una intimidad, algo donde nadie más puede entrar, solo Dios y tú. Y Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesús a quien tú has enviado. Si quieres acortar el camino de la intimidad con Dios, dedícate a conocer a Jesús. Y por último, escribí esto acá. Jesús dijo que habrá quienes se jactaran de las obras en su nombre. Mateo 7:23. Pero no nos confundamos, porque no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Lo cual me enseña a mí que conocer a Jesús no significa que yo voy a hacer las cosas cristianas que la gente espera que haga. Porque adorar a Jesús y conocerlo a Él no está basado en lo que yo pueda hacer, sino en la relación que podemos tener. Quiero concluir de esta manera. Saber que Dios es todopoderoso y soberano permite que los creyentes puedan glorificar a Dios y gozarse de Él. Usted puede ser un hombre o una mujer que vive en gozo y que vive en la confianza si conoce a su Dios. Sin duda, mientras más usted conozca y entienda a Dios, su vida será más agradable, su vida será más placentera con Él. Dios le habla a su pueblo hoy y lo hace por medio de la Escritura. Ame la Escritura, léala, demuéstrele a Dios su manera de amarlo a través de la Escritura. Recuerden que
Con los años vamos aprendiendo qué es lo más importante. Con los años vamos aprendiendo el verdadero valor que tienen las cosas. Con los años vamos aprendiendo que lo más importante para un cristiano es acortar ese camino a la presencia de Dios, que muchas veces se hace largo, porque cuando estás pasando por una prueba, oh, cuán largo es ese camino. Cuando estás pasando por una tristeza y una dolencia, no siento a Dios, no quiere hablarme Dios, no está conmigo Dios, Dios no quiere mirarme con misericordia y se aleja la persona de Dios porque se hace muy largo el camino. Dedícate a cortar ese camino. ¿A través de qué? A través de entender y de conocer a Dios. Y a través de sustituir cualquier fuente de satisfacción personal por la presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia favorita tuya? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Quién es la persona que más alegría trae a tu vida? ¿Quién? ¿Tú mismo? Sí, puede ser. Alguien se mira en el espejo y se siente guapo y dice, qué alegría tengo yo con esta hermosura que soy. Muñeco, ¿no? Hay otros que no, hay otros que dicen, la persona mía favorita es mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga, mi esposo, mi esposa. Pero realmente la persona favorita nuestra tiene que ser Dios. Esa tiene que ser la persona favorita para nosotros y la presencia de Dios tiene que ser algo que nosotros no podemos negociar. Claro, tú y yo no podemos garantizar la presencia de Dios en nuestra vida, si no es a través de Cristo y su palabra. Por eso es necesario entender y conocer a Dios. Porque cuando logres entender y conocer a Dios, entonces ya no te voy a tener que decir, ve a la Biblia y léela, porque vas a necesitar la lectura de la Biblia. Vas a necesitar la oración. No voy a tener que decirte, ora, porque los que oran tienen poder y tienen fortaleza y Dios los ayuda. No, vas a necesitar la oración. ¿Por qué? Porque vas a sentir la presencia de Dios como lo más favorito en nuestra vida. Por eso quiero dejarte en esta tarde con estos versículos y volver a leerlos por la importancia que tienen en la Biblia. Así dice Jehová, no te alabes por la sabiduría, ni te alabes en tu valentía, ni te alabes en tu riqueza. Alábate en esto, si es que te debieres alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová. Y yo creo que eso resume todo en nuestra vida. Quiero invitarte a orar. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque conocerte y entenderte es algo que acortará el camino nuestro a tu presencia eterna. Ayúdanos a estar siempre caminando en ese camino. Ayúdanos a entender y conocer tu voluntad, tu persona. Ayúdanos a poder poner nuestra satisfacción en ti. Que sea encontrarme contigo el mejor momento de mi vida. Y que en todo tú seas glorificado por nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a alabar a nuestro Dios.